La Ciudad de México despertaba con ese bullicio inconfundible de autos, claxonazos y voces que se mezclaban en un caos organizado. En medio de esa marea urbana vivía el doctor Alejandro Márquez, uno de los cirujanos más respetados del Hospital General. Su bata blanca era símbolo de confianza, pero detrás de esa figura admirada se ocultaba un hombre que había conocido la mayor de las pruebas. Ver a su hija perder la movilidad después de un accidente automovilístico. Luciana, su única hija, había quedado paralizada de la cintura para abajo a los 17 años. Para Alejandro, aquella noche de lluvia en que todo cambió seguía repitiéndose en su memoria como un eco que nunca se apagaba. Pero, aunque la tragedia los había marcado, padre e hija habían construido un lazo inquebrantable. Cada día, al salir de casa, Alejandro veía la sonrisa de Luciana y encontraba en ella la fuerza para seguir adelante. Ese vínculo era puesto a prueba constantemente. No por la discapacidad de Luciana, sino por la manera en que el mundo parecía empeñado en recordarle lo que había perdido. Las banquetas sin rampas, los edificios inaccesibles, las miradas furtivas y, peor aún, los comentarios llenos de prejuicio. Alejandro lo sabía bien. La verdadera batalla no estaba en el cuerpo de su hija, sino en las barreras sociales que la rodeaban. «Papá, ¿de verdad crees que algún día dejarán de verme como la que no puede caminar?», preguntó Luciana una mañana mientras desayunaban pan dulce con chocolate caliente. Alejandro la miró con ternura y determinación. «No lo dudes, hija. Lo que no ven es que tú puedes más que muchos que caminan con orgullo vacío». Luciana sonrió, aunque en sus ojos brillaba una mezcla de esperanza y cansancio. Ella era fuerte, sí, pero también adolescente, con sueños, inseguridades y deseos que parecían constantemente cuestionados por quienes no entendían su realidad. En ese contexto apareció un nuevo desafío: la escuela privada donde estudiaba, una institución de renombre en la capital. Alejandro había hecho grandes sacrificios para que Luciana pudiera continuar allí, convencido de que merecía la mejor educación. Sin embargo, el ambiente escolar se había vuelto hostil. Algunos compañeros no la aceptaban, y lo que comenzó con murmullos pronto se transformó en comentarios hirientes. El mayor obstáculo, sin embargo, no provenía de sus pares, sino de quien debía protegerla: el director del plantel, don Esteban Robles. Un hombre de traje impecable, voz grave y una sonrisa calculada que escondía un profundo desprecio por todo aquello que no encajara en sus estándares de perfección. Para él, la presencia de Luciana representaba un inconveniente, una imagen débil que empañaba la reputación de la escuela. Alejandro lo notó desde la primera reunión, cuando el director comentó con falsa preocupación: «Doctor Márquez, entiendo su deseo de que su hija continúe aquí, pero quizás no sea lo mejor para ella ni para la institución». La frase se le clavó como un puñal. Alejandro respiró hondo para no responder con furia, pero la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. En los pasillos, Luciana sentía esas miradas que pesaban más que cualquier barrera física. Había días en que regresaba a casa exhausta, no por las clases, sino por el esfuerzo de sostener la cabeza en alto. Aún así, nunca se rendía. Y es aquí donde comienza la historia que te invitará a descubrir hasta dónde puede llegar la fuerza de una joven y la determinación de un padre frente a la injusticia. Si quieres conocer más relatos que inspiran y conmueven, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Lo que está por suceder no solo desafiará los prejuicios, sino que mostrará que el verdadero valor surge en los momentos más oscuros. Alejandro aún no lo sabía, pero muy pronto la dignidad de su hija sería puesta a prueba de una manera cruel, y sería en ese momento cuando el hombre que intentó humillarla terminaría sin palabras. Luciana Márquez tenía 17 años y un mundo interior tan amplio como los muros que la sociedad intentaba imponerle. Su cabello oscuro caía sobre los hombros en ondas suaves, y sus ojos, de un café profundo, brillaban con esa intensidad que solo poseen quienes han aprendido a mirar más allá de lo evidente. La silla de ruedas era parte de su vida
pero nunca aceptó que definiera quién era. Cada mañana comenzaba con el sonido del despertador a las 6:30. Alejandro entraba a su cuarto con una sonrisa cansada, pero genuina, y la ayudaba a prepararse. Luciana insistía en elegir su ropa, casi siempre blusas coloridas que contrastaban con los tonos grises de la ciudad. Era su manera de recordarse que aún podía pintar su mundo de esperanza. El camino a la escuela era una prueba de paciencia. Las banquetas mal diseñadas, las rampas inexistentes, los baches que parecían devorar las llantas de la silla, todo era un recordatorio de que la capital no estaba hecha para personas como ella. Alejandro empujaba con firmeza y Luciana, aunque agradecida, no podía evitar sentir el peso de depender tanto de él. «Papá, un día voy a poder moverme sola, aunque no camine», dijo una mañana mientras sorteaban un charco enorme en la colonia Narvarte. Alejandro la miró con orgullo. «De eso no tengo dudas, hija. Tú ya te mueves con tu cabeza y tu corazón. Lo demás es lo de menos». En el colegio, Luciana enfrentaba un reto distinto. Algunos compañeros la trataban con indiferencia, otros con compasión forzada. Ese «ay, pobrecita», que se colaba en cada gesto, era casi más hiriente que el desprecio abierto. Sin embargo, ella tenía un refugio: los libros. Desde niña, había desarrollado una pasión profunda por la literatura mexicana. Autores como Rosario Castellanos, Octavio Paz y Juan Rulfo no eran solo lecturas obligatorias, sino voces que la acompañaban en silencio. En su mochila siempre llevaba un cuaderno de tapas azules. Allí escribía pensamientos, versos y relatos breves, inspirados en lo que veía en su día a día. Era su espacio secreto, su refugio contra la hostilidad. Una tarde, mientras esperaba que su padre llegara por ella, un grupo de alumnos pasó frente a su banca en el patio. Uno de ellos murmuró lo suficientemente fuerte para que escuchara: «Seguro la maestra le pone buenas calificaciones por lástima». Luciana sintió un nudo en la garganta. Podía soportar los comentarios, pero lo que dolía era que pocos se atrevieran a contradecirlos. Bajó la mirada, respiró hondo y abrió su cuaderno. Allí escribió con rabia contenida: «No soy un error en este pasillo. Soy un grito que todavía no quieren escuchar». Ese espíritu de resistencia silenciosa era lo que mantenía viva su dignidad. Sabía que no podía controlar lo que decían los demás, pero sí podía decidir cómo responder. No con insultos, sino con palabras que algún día tendrían más fuerza que cualquier burla. En casa las noches eran distintas. Alejandro preparaba la cena mientras Luciana compartía con él sus escritos. Entre tortillas recién hechas y frijoles de la olla, padre e hija construían un universo donde ella era protagonista de su propia historia, no la víctima de las circunstancias. «Esto que escribiste está increíble, hija. ¿Has pensado en mostrarlo a alguien más?», preguntó Alejandro mientras probaba el guiso. Luciana dudó. «¿Y si se burlan? ¿Y si dicen que solo lo logré porque me tienen compasión?». El cirujano dejó la cuchara y la miró con firmeza. «El talento no necesita compasión. El talento brilla solo, y tú tienes de sobra». Esas palabras quedaron grabadas en ella como un escudo contra el mundo exterior. Porque aunque en los pasillos del colegio la soledad a veces era insoportable, en su interior germinaba algo más fuerte: la certeza de que su voz, tarde o temprano, se escucharía. Lo que Luciana aún ignoraba era que, en medio de esa lucha silenciosa, alguien poderoso se interpondría con desprecio abierto, intentando apagar su luz, y ese enfrentamiento marcaría un antes y un después en su vida. El edificio del Colegio Privado San Ignacio se erguía imponente en medio de la colonia del Valle, con su fachada impecable y jardines perfectamente cuidados. Para muchos padres era un símbolo de estatus, un lugar donde sus hijos no solo recibían educación académica, sino también un sello de prestigio. Sin embargo, tras esa imagen de excelencia, se escondían prejuicios tan viejos como las piedras que decoraban el patio central. El hombre encargado de mantener esa fachada era don Esteban Robles, director de la institución desde hacía más de 2 décadas.
Su traje oscuro, siempre perfectamente planchado, y su corbata de seda contrastaban con el gesto severo que rara vez se suavizaba. Había construido una reputación de disciplina estricta y orgullo desmedido por el nombre del colegio, y cualquier cosa que se desviara de su estándar lo percibía como una amenaza. Desde el primer día en que Luciana regresó al plantel después de su accidente, don Esteban la observó con recelo. Durante la primera reunión de padres tras su reincorporación, habló con un tono que pretendía sonar comprensivo, pero que estaba cargado de condescendencia. «Doctor Márquez», dijo mientras acomodaba sus lentes, «todos valoramos el esfuerzo que hace su hija, pero debe entender que el ritmo de esta escuela es exigente. Tal vez un ambiente más adaptado sería lo mejor para ella». Alejandro, sentado frente a él en aquella oficina decorada con diplomas y fotografías de generaciones pasadas, apretó los puños debajo del escritorio. Contuvo la respuesta que hervía en su garganta y optó por la diplomacia. «Director, Luciana es capaz de cumplir con cualquier exigencia académica. No necesito que le tengan lástima. Solo pido que reciba el mismo trato que los demás alumnos». Don Esteban sonrió con una mueca apenas perceptible. «Claro, doctor, claro. Veremos cómo evoluciona». Esa conversación marcó el inicio de una tensión silenciosa. En los pasillos, el director no perdía oportunidad de hacer comentarios al aire, pero dirigidos claramente hacia Luciana. Una vez, durante una supervisión en el aula de literatura, comentó: «En esta escuela buscamos excelencia. Y todos sabemos que para alcanzarla se necesita más que buena voluntad». Luciana lo escuchó y sintió cómo las palabras se le clavaban en el pecho. No respondió, pero en sus ojos se encendió una chispa de rebeldía. Esa misma tarde escribió en su cuaderno: «Exigen perfección sin darse cuenta de que la verdadera excelencia está en resistir». Los maestros estaban divididos. Algunos evitaban confrontar al director, temerosos de perder su puesto. Otros, como la profesora Clara, notaban la injusticia y buscaban compensar con gestos de apoyo. Pero la figura de don Esteban pesaba demasiado y su autoridad era casi incuestionable. Para Alejandro, cada encuentro con él era un ejercicio de autocontrol. En los pasillos, mientras llevaba a Luciana a clase, el director lo saludaba con cortesía exagerada, como si quisiera recordarle quién tenía el poder en ese lugar. «Buenos días, doctor Márquez. Espero que su hija se esté adaptando», decía con esa voz grave y calculada. Alejandro respondía con un breve «buenos días», sin detenerse. Sabía que detrás de esa cortesía se escondía el mismo mensaje de la primera reunión: «No pertenece aquí». El peso de esas actitudes comenzó a filtrarse en la rutina de Luciana. Aunque intentaba mostrarse fuerte, por las noches se desahogaba con su padre. «Papá, siento que no importa lo que haga, siempre me van a mirar como si estuviera de sobra». Alejandro se inclinaba hacia ella, acariciaba su cabello y le respondía con voz firme: «No dejes que sus palabras definan quién eres. Tú tienes más valor que todos sus prejuicios juntos». Luciana asentía, pero la herida quedaba abierta. Y en ese silencio nocturno, cuando la ciudad se apagaba poco a poco, padre e hija comprendían que la lucha apenas comenzaba. Porque el desprecio del director no se detendría ahí. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese antagonismo crecería con cada día y que muy pronto las humillaciones serían tan directas que pondrían a prueba no solo la dignidad de Luciana, sino también la paciencia de Alejandro. En medio de las tensiones que se acumulaban día tras día, Luciana encontró pequeños destellos de alivio que iluminaban su camino. Uno de ellos fue la profesora Clara Jiménez, encargada de literatura. Era una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en un chongo sencillo y una voz pausada que transmitía serenidad. Desde la primera clase que Luciana tuvo con ella después del accidente, Clara notó en sus ojos una mezcla de dolor y resistencia que no podía ignorar. Durante una actividad de análisis de poesía, la profesora pidió a los alumnos compartir versos que los representaran. Luciana, con timidez,
Leyó unas líneas que había escrito en su cuaderno azul. No camino por las calles que ustedes recorren, pero mis pensamientos vuelan más alto que sus pasos. No tengo alas ni piernas, pero mi voz no conoce fronteras. El salón quedó en silencio. Algunos estudiantes bajaron la mirada, otros fingieron escribir. Clara, en cambio, sonrió con genuina admiración. Luciana, eso que acabas de leer no es solo poesía, es un manifiesto. Quiero que sigas escribiendo porque tienes un talento que merece ser compartido. Aquellas palabras resonaron en el corazón de la joven. No era lástima, no era compasión disfrazada, era reconocimiento auténtico. Por primera vez en mucho tiempo, Luciana sintió que alguien veía más allá de su silla de ruedas. Otro apoyo inesperado vino de un compañero de su salón, Diego Hernández, un muchacho de 18 años, alto, de cabello despeinado y sonrisa franca. Aunque nunca habían sido cercanos, un día la defendió sin dudarlo. Sucedió cuando un grupo de alumnos comentó en voz baja: «Seguro le dan más tiempo en los exámenes porque no puede con la presión». Diego se levantó de su asiento y respondió con voz firme: «¿Y ustedes qué saben? Luciana tiene más disciplina que cualquiera aquí. Mejor preocúpense por sus calificaciones en lugar de hablar de lo que no entienden». La situación incomodó al grupo, que prefirió guardar silencio. Luciana lo miró sorprendida. Al terminar la clase se acercó a él. «Gracias. Nadie suele decir nada». Diego sonrió con naturalidad. «Es que no necesitas que te defiendan, Luciana, pero a veces uno se cansa de escuchar tonterías». Esa conversación marcó el inicio de una amistad sincera. No se trataba de alguien que la miraba con lástima, sino de un compañero que veía en ella una igual. Compartieron tareas, lecturas y conversaciones que iban desde autores hasta música. Poco a poco, Luciana empezó a sentir que no estaba tan sola como pensaba. En casa Alejandro notó el cambio. Una tarde, mientras cenaban, Luciana comentó con entusiasmo sobre la clase de literatura. «Papá, la profesora Clara cree que escribo bien. Dice que debería mostrar mis textos». Alejandro la observó emocionado. «Te lo dije, hija, tu voz es poderosa. Me alegra que alguien más lo vea». El doctor, sin embargo, también se mantenía alerta. Sabía que en un entorno tan hostil, las alianzas podían ser fundamentales, pero no quería que Luciana sufriera otra decepción. Aún así, ver cómo su hija recuperaba un poco de confianza lo llenaba de alivio. La confianza comenzó a reflejarse en la actitud de Luciana. Aunque los comentarios hirientes seguían presentes, ya no la golpeaban con la misma fuerza. Entre la guía de Clara, que la animaba a escribir y participar en clase, y la compañía de Diego, que no dudaba en tratarla con normalidad, sentía que poco a poco podía levantar la voz. Una noche, mientras escribía en su cuaderno azul, dejó plasmada una frase que se convirtió en su mantra: «No necesito que me empujen, necesito que me escuchen». Era apenas un paso, pero un paso que cambiaría la forma en que enfrentaría lo que venía. Porque, aunque todavía no lo sabía, los ataques del director se intensificarían y esa red de apoyo sería crucial para no dejarse vencer. Los días parecían avanzar con cierta calma gracias al apoyo de Clara y la amistad con Diego, pero esa tranquilidad no tardó en quebrarse. Don Esteban, al notar que Luciana comenzaba a ganar confianza, decidió intensificar su presión. Para él, cualquier señal de fortaleza en la joven era un recordatorio de que su autoridad no era absoluta, y eso no lo toleraba. Todo comenzó en una asamblea escolar. Frente a estudiantes, maestros y algunos padres, el director tomó la palabra con su voz grave y ceremoniosa. «Nuestra institución siempre ha buscado mantener un nivel de excelencia», declaró. «Sin embargo, debemos reconocer que no todos están en condiciones de alcanzar ese nivel». Luciana sintió cómo se le helaba la sangre. El comentario no mencionaba su nombre, pero todos entendieron a quién iba dirigido. Sus compañeros desviaron la mirada. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Alejandro, que estaba presente,
Apretó los dientes con rabia contenida. El director continuó. La vida a veces nos pone limitaciones, y aunque respetamos cada esfuerzo, la escuela no puede adaptarse a casos que ralentizan el ritmo de aprendizaje de los demás. Un murmullo recorrió el auditorio. Luciana bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Diego, sentado a su lado, le susurró: «No le hagas caso, no sabe lo que dice». Pero Luciana ya había sentido el golpe. Era como si la hubieran despojado de su derecho a estar allí, frente a todos. Al finalizar la asamblea, Clara se acercó a ella y le tomó la mano con firmeza. «Luciana, lo que dijo ese hombre no te define. Tú vales más que todas sus palabras juntas». Luciana respiró hondo, y con un esfuerzo que sorprendió incluso a su padre, levantó la mirada hacia el director que conversaba con otros padres cerca de la salida. Se acercó despacio con su silla de ruedas y habló con voz clara, aunque temblorosa. «Director Robles, con todo respeto, yo no soy una carga para esta escuela. Estudio, participo y aprendo igual que los demás. Usted puede pensar lo que quiera, pero yo sé lo que valgo». El silencio fue inmediato. Los padres dejaron de hablar, los alumnos miraron con asombro y hasta los maestros contuvieron la respiración. El director se quedó petrificado, sin respuesta. No esperaba que ella lo enfrentara. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por la valentía de su hija, miedo porque sabía que esas palabras traerían consecuencias. Esa noche, en casa, la tensión se palpaba en el aire. Alejandro sirvió la cena en silencio hasta que Luciana rompió el mutismo. «Papá, tenía que decirlo. No podía quedarme callada». Alejandro la miró con ternura y preocupación. «Hiciste lo correcto, hija. Solo temo que él no se detenga aquí». Luciana apretó los labios y respondió con firmeza: «Que haga lo que quiera. No voy a dejar que me haga sentir menos». Sus palabras llenaron la habitación de una fuerza inesperada. Alejandro comprendió que su hija ya no era la misma que había regresado tímida al colegio. Ahora tenía una determinación que lo conmovía profundamente. Sin embargo, en lo más hondo de su corazón, también sabía que la batalla apenas comenzaba, porque hombres como Esteban Robles no soportaban quedar en ridículo frente a su audiencia, y tarde o temprano intentaría vengarse de esa lección pública que le había dado una joven a la que él consideraba débil. El eco de aquel enfrentamiento seguiría presente al día siguiente, cuando las miradas de alumnos y maestros recordaran lo ocurrido. Y en esa tensión creciente se dibujaba el camino hacia una confrontación aún más dolorosa. La humillación pública que intentó el director había dejado una marca profunda en Alejandro. Aunque admiraba la entereza con que su hija había respondido, en su interior hervía una mezcla de orgullo y rabia. Esa noche, después de acostar a Luciana, salió al balcón de su departamento en la colonia Roma y miró la ciudad iluminada. El aire olía a humedad, pues una ligera llovizna había caído horas antes y el murmullo lejano del tráfico acompañaba sus pensamientos. Recordó sus años de juventud en Guadalajara, cuando estudiaba medicina con apenas lo necesario para subsistir. Había trabajado en una panadería por las mañanas y pasado las noches enteras entre libros y bisturís viejos, siempre con el sueño de convertirse en cirujano. Su madre, que había sido costurera, repetía una frase que aún lo perseguía: «Alejandro, el esfuerzo siempre vence a la soberbia». Ahora, mirando las luces de la ciudad, comprendía que esas palabras no solo aplicaban a su carrera, sino también a la vida de su hija. Al día siguiente, antes de salir hacia el hospital, Alejandro buscó información sobre los derechos de accesibilidad en instituciones educativas. Descubrió que la ley mexicana protegía claramente a personas con discapacidad, garantizando su derecho a estudiar en igualdad de condiciones. Aquello lo llenó de determinación. No iba a permitir que nadie, ni siquiera un director arrogante, limitara el futuro de Luciana. En el hospital, mientras se preparaba para una cirugía de corazón abierto, sus colegas notaron su semblante serio. El doctor Ramírez, un amigo de años, le preguntó: «¿Te pasa algo, Alejandro? Te noto distraído». «Es Luciana», respondió con voz baja mientras se ajustaba los guantes.
Hay quienes creen que no merece estar en su escuela solo por usar una silla de ruedas. El doctor Ramírez lo miró con empatía. No olvides que has salvado vidas en condiciones imposibles. Esa fuerza que tienes como cirujano también la puedes usar como padre. Las palabras lo acompañaron durante toda la cirugía. Cada movimiento preciso de sus manos le recordaba que había enfrentado desafíos imposibles y había salido victorioso. ¿Cómo entonces permitir que un hombre mediocre definiera el destino de su hija? Esa tarde, al recoger a Luciana, le habló con sinceridad mientras cruzaban una calle atestada de vendedores y bocinas. Hija, sé que lo que ocurrió en la asamblea fue duro, pero no estás sola. Voy a hacer todo lo necesario para que se respeten tus derechos. Luciana lo miró con una mezcla de amor y preocupación. Papá, no quiero que te metas en problemas por mí. Alejandro le tomó la mano con firmeza. Los problemas se enfrentan. Lo que no se puede permitir es la injusticia. Luciana guardó silencio, conmovida. Sabía que su padre hablaba con el corazón y que, detrás de esa determinación, estaba el mismo hombre que nunca la había dejado caer, ni siquiera en sus momentos más oscuros tras el accidente. Esa noche, después de cenar juntos, Alejandro abrió una carpeta donde comenzó a reunir documentos, artículos de ley, testimonios médicos y copias de calificaciones de Luciana que demostraban su capacidad académica. Era su forma de prepararse para lo que intuía, una batalla más grande contra el director Robles. Mientras organizaba los papeles, Luciana escribió en su cuaderno: «Mi padre es mi bastión, su lucha es mi fuerza, y aunque el mundo quiera cerrarme puertas, él me enseña a derribarlas». El compromiso estaba hecho. Alejandro ya no sería solo el cirujano que salvaba vidas en un quirófano. Ahora se convertiría en el defensor incansable de la dignidad de su hija. Y esa decisión marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. Con el compromiso de su padre como escudo invisible, Luciana comenzó a sentir que debía dar un paso más. No bastaba con soportar en silencio. Había llegado el momento de hablar, de demostrar que su voz tenía tanto peso como la de cualquiera. Esa certeza nació en una de las clases de literatura, cuando Clara pidió a los alumnos escribir un ensayo sobre lo que significaba pertenecer. Luciana se quedó mirando la hoja en blanco por unos segundos, hasta que las palabras fluyeron casi solas. Escribió sobre banquetas que parecían murallas, sobre puertas demasiado angostas, sobre las miradas que dolían más que cualquier golpe. Pero también escribió sobre la fuerza de levantarse cada día, sobre la dignidad de aprender, sobre la necesidad de escuchar las voces que rara vez se quieren oír. Cuando Clara leyó el ensayo, quedó conmovida. «Luciana, esto no puede quedarse solo en tu carpeta. Viene un concurso literario nacional organizado por la Secretaría de Cultura. Voy a inscribirte». Luciana abrió los ojos sorprendida. «¿Un concurso? ¿Yo? ¿Y si piensan que me aceptaron solo por lástima?». La profesora negó con la cabeza con firmeza. «Tus palabras hablan por sí mismas. Créeme, lo que escribes tiene la fuerza de un río. No es compasión, es talento». Esa idea comenzó a rondar en la mente de Luciana como un fuego nuevo. Por las noches escribía sin detenerse, llenando páginas enteras con poemas, reflexiones y relatos. Su cuaderno azul ya no era suficiente. Necesitaba libretas nuevas. Alejandro la veía desde la puerta de su habitación, iluminada apenas por la lámpara del buró, y sentía un orgullo indescriptible. Un día, mientras compartía un fragmento con Diego en la biblioteca, él la escuchó en silencio y luego sonrió. «Lu, esto es increíble. Si lo leen más personas, te van a aplaudir de pie». Luciana bajó la mirada sonrojada. «No sé si estoy lista para tanto». «Claro que lo estás», respondió él con seguridad. «No dejes que el miedo te quite la oportunidad». Pero no todos compartían ese entusiasmo. El director Robles se enteró del proyecto gracias a un rumor entre los profesores y lo desaprobó de inmediato. En una reunión de docentes comentó con tono sarcástico: «¿Un concurso nacional para una alumna en sus condiciones? No me malinterpreten, admiro la iniciativa,
pero tal vez sea mejor que participe alguien con más posibilidades reales de éxito. Clara lo enfrentó con serenidad. Director, el talento no entiende de condiciones físicas. Luciana tiene la capacidad y su trabajo merece ser visto. Robles frunció el ceño, molesto por la osadía de la maestra. Solo espero que esto no se convierta en un espectáculo de victimismo. Nuestra reputación es delicada. Ese comentario llegó a oídos de Luciana a través de otros alumnos y al principio la hizo dudar. Esa noche, con el cuaderno abierto, confesó su miedo a su padre. «Papá, ¿y si tiene razón? ¿Y si todos creen que me eligen por compasión y no por lo que escribo?» Alejandro la tomó de la mano con firmeza. «Hija, si hay algo que la vida me ha enseñado en un quirófano, es que lo único que importa es lo que haces, no lo que dicen de ti. Tú escribe y deja que tus palabras hablen». Luciana respiró profundo y cerró el cuaderno. Esa conversación la convenció de que no debía retroceder. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Clara revisaba sus textos, Diego la animaba y Alejandro la acompañaba en cada paso. Poco a poco, la voz que antes se escondía en un cuaderno azul comenzó a transformarse en un rugido que pedía salir al mundo. Lo que Luciana aún no sabía era que esa decisión, la de atreverse a mostrar su voz, desencadenaría nuevas tensiones. Porque cuanto más brillaba, más se intensificaba la sombra de quienes querían apagarla. La noticia de que Luciana participaría en el concurso literario corrió como pólvora en la escuela y en casa. Alejandro la apoyaba en todo lo posible, pero la emoción de su hija comenzó a transformarse en una nueva presión para él. Entre consultas, cirugías y guardias, sentía que su tiempo se dividía en 1000 pedazos. Y aunque era un hombre acostumbrado a la exigencia, esta vez la carga emocional lo desgastaba más que cualquier turno nocturno. Una tarde, mientras revisaba historiales médicos en su oficina del hospital, su colega Marta entró y lo observó con preocupación. «Alejandro, llevas semanas con el ceño fruncido. Estás aquí, pero tu mente está en otro lugar». Él dejó escapar un suspiro profundo. «Es Luciana. Está por participar en un concurso importante, pero el director de su escuela parece empeñado en hacerle la vida imposible. No puedo concentrarme sabiendo que ella está allá afuera, enfrentando eso sola». Marta lo miró con empatía. «Entiendo lo que sientes, pero recuerda, si descuidas tu trabajo, no solo afectas a tus pacientes, también a ti mismo». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Sabía que tenía razón. Al mismo tiempo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Luciana escribiendo hasta la madrugada, con una mezcla de ilusión y miedo. Esa noche, en la cena, la tensión estalló. Luciana hablaba emocionada sobre los últimos ajustes de su ensayo, cuando notó la expresión cansada de su padre. «Papá, ¿me estás escuchando?» Alejandro levantó la vista, sobresaltado. «Claro que sí, hija. Dijiste que la maestra Clara te sugirió un nuevo cierre, ¿verdad?» Luciana entrecerró los ojos. «No me mientas, ni siquiera estabas atento. Últimamente siempre estás cansado, distraído. ¿Y si en el fondo crees lo mismo que el director? ¿Que no debería participar?» El silencio se hizo pesado. Alejandro soltó los cubiertos y respondió con voz grave. «Nunca pienses eso. Eres lo más importante para mí. Pero debo admitir que me preocupa estar fallando en todos lados, como médico, como padre, y no sé cómo equilibrarlo». Las palabras abrieron un vacío en la mesa. Luciana lo observó con un nudo en la garganta. Entendía la carga de su padre, pero también necesitaba sentir que él creía en ella sin reservas. «Papá», dijo finalmente con suavidad, «no necesito que estés en todo. Solo necesito que me escuches, que confíes en mí». Alejandro bajó la mirada, conmovido. Le dolía pensar que su hija pudiera sentir que dudaba de ella. Se levantó, rodeó la mesa y la abrazó con fuerza. «Tienes razón. Perdóname. A veces me gana el miedo, pero nunca voy a dejar de creer en ti». Ese abrazo alivió la tensión, pero no borró la realidad.
Alejandro debía aprender a equilibrar su rol de padre con el de cirujano. La siguiente mañana, en una cirugía compleja, lo comprendió con claridad. Mientras guiaba sus manos firmes sobre un corazón abierto, recordó que salvar vidas era su vocación, pero defender a su hija era su deber más sagrado. Al salir del quirófano, sintió que había recuperado algo de equilibrio. No podía ser perfecto en todo, pero sí podía elegir luchar por lo que realmente importaba. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontró a Luciana escribiendo en silencio. Se acercó y le acarició el hombro. «Hija, sé que no siempre estoy presente como quisieras, pero te prometo que no dejaré que nada ni nadie apague tu voz». Luciana sonrió con ternura. «Eso es todo lo que necesito, papá». En ese instante, ambos comprendieron que, aunque el camino seguiría lleno de obstáculos, mientras permanecieran unidos, tendrían la fuerza para enfrentarlo todo. El amanecer de aquel sábado parecía distinto. El cielo de la Ciudad de México amaneció despejado, con un azul intenso que se reflejaba en las ventanas de los edificios. Luciana se despertó antes de que sonara el despertador. Había dormido poco, entre la ansiedad y la emoción, pero sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y determinación. Alejandro entró a su habitación con una sonrisa tenue, llevando una taza de chocolate caliente. «Hoy es tu día, hija, no importa lo que pase. Ya ganaste con solo atreverte». Luciana tomó la taza y respondió con voz temblorosa pero firme. «No quiero solo atreverme, papá. Quiero demostrar que puedo». El camino hacia el auditorio de la Secretaría de Cultura fue silencioso al principio. El tráfico era menos denso que en un día laboral, pero cada semáforo en rojo parecía alargar la espera. Alejandro miraba a su hija de reojo mientras ella sostenía su cuaderno azul contra el pecho como si fuera un amuleto. Diego y Clara los esperaban en la entrada. La maestra la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, Luciana. Pase lo que pase allá adentro. Ya inspiraste a más de lo que imaginas». Diego, con su sonrisa franca, añadió: «Recuerda lo que siempre dices. Tu voz no conoce fronteras». El auditorio estaba repleto. Familias enteras, jurados con semblante serio y decenas de jóvenes esperaban su turno. El ambiente olía a nervios, mezclado con el aroma del café que circulaba en vasos de cartón. Luciana sintió que las manos le sudaban, aunque no podía moverse más allá de la silla. Alejandro colocó su mano sobre la de ella para transmitirle calma. El maestro de ceremonias comenzó a llamar a los participantes uno por uno. Los nervios aumentaban conforme se acercaba su turno. Escuchó cómo otros jóvenes recitaban poemas y ensayos, algunos con voces seguras, otros con titubeos. Cada aplauso era un recordatorio de que pronto le tocaría a ella. Cuando escuchó su nombre, un cosquilleo le recorrió la espalda. Alejandro empujó suavemente su silla hasta el escenario. El murmullo del público se apagó. Frente a ella, un micrófono esperaba. Tragó saliva, respiró hondo y abrió su cuaderno azul. La primera frase salió con voz débil, pero al escucharla resonar en el auditorio, algo dentro de ella se encendió. Dicen que pertenecer es encajar en un molde, caminar por las mismas calles, subir las mismas escaleras, pero yo aprendí que pertenecer es resistir cuando otros quieren sacarte del camino. El silencio era absoluto. Con cada palabra su voz se volvía más firme, más clara. Habló de rampas inexistentes, de miradas que dolían, pero también de esperanza, de la fuerza de seguir estudiando, de la dignidad de quienes no piden favores, sino justicia. En una de las filas traseras, el director Robles, invitado como parte del jurado escolar, la observaba con gesto rígido. Alejandro, desde el asiento reservado para los padres, lo miró de reojo y sonrió en silencio. Su hija lo estaba desarmando frente a todos. Luciana cerró su discurso con una frase que brotó como un grito contenido. «No soy una carga, ni un error. Soy una voz, y estoy aquí para que me escuchen». Al terminar, bajó lentamente la vista hacia su cuaderno. Por un segundo temió el silencio, pero entonces un aplauso estalló en la sala, fuerte, prolongado, inconfundible. Algunos se pusieron de pie, otros
aplaudieron con lágrimas en los ojos. Luciana sintió que el corazón le latía con fuerza desbordada. No importaba el resultado del concurso, en ese instante había logrado lo que siempre soñó: ser escuchada. Y mientras el eco de los aplausos llenaba el auditorio, una certeza crecía dentro de todos los presentes. Lo que acababa de suceder cambiaría más de una vida. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes del auditorio cuando Luciana regresó a su asiento. Su respiración era agitada, pero en su rostro había una calma extraña, como si hubiera dejado parte de sí misma en aquel escenario. Alejandro la recibió con una mirada que mezclaba orgullo y lágrimas contenidas. «Lo lograste, hija», murmuró, apenas audible. Luciana bajó la vista, todavía incrédula. «No sé si lo logré, papá, pero al menos me escucharon». A su alrededor, varios padres se acercaban para felicitarla, y algunos jóvenes le sonreían con genuina admiración. Era un contraste brutal con los pasillos del colegio, donde tantas veces la habían hecho sentir invisible. En ese instante, comprendió que su voz había atravesado muros que ni siquiera ella sabía que existían. El jurado intercambiaba comentarios en voz baja, pero el público seguía murmurando elogios. Una señora mayor, madre de otro participante, le dijo emocionada: «Niña, tus palabras me hicieron pensar en mi hermano, que también vive en silla de ruedas. Gracias por recordarnos lo que de verdad importa». Luciana apenas pudo responder con una sonrisa tímida. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Mientras tanto, en la fila donde se encontraba don Esteban Robles, el silencio era diferente. Sus labios apretados y la rigidez de sus hombros lo delataban. No podía ocultar el malestar de ver cómo la joven a la que había intentado minimizar se convertía en el centro de atención. Intentó disimular con una expresión seria, pero cualquiera que lo observara con detenimiento notaría que había perdido el control de la situación. Diego, sentado cerca, se inclinó hacia Luciana y le susurró con una sonrisa amplia: «¿Viste sus caras?». Hasta el director se quedó sin aire. Luciana soltó una risa breve, liberadora. «Por primera vez no me importa lo que piense». La ceremonia continuó, con otros participantes leyendo sus textos, pero el ambiente ya no era el mismo. La fuerza del discurso de Luciana había marcado un punto de inflexión. Se sentía en los comentarios, en la forma en que el público reaccionaba con mayor sensibilidad a cada lectura posterior. Cuando finalmente terminó la ronda, el jurado anunció que los resultados serían publicados en los próximos días. Sin embargo, para Luciana la verdadera victoria ya estaba lograda. Había roto la barrera del silencio. En el camino de regreso a casa, dentro del coche de Alejandro, el ambiente estaba cargado de emociones. La ciudad seguía su curso habitual: vendedores ambulantes ofreciendo sus productos en los semáforos, familias caminando entre los parques, el ruido constante de los motores. Pero para ellos, todo parecía más ligero. «Hoy cambiaste más que tu vida, hija», dijo Alejandro con la mirada fija en la avenida Insurgentes. «Cambiaste la manera en que otros entienden la fuerza». Luciana apoyó la frente contra la ventana y sonrió. «Papá, por primera vez siento que no soy invisible». En su interior, una semilla de confianza había comenzado a germinar. La inseguridad seguía allí, pero ahora se mezclaba con la certeza de que su voz podía derribar prejuicios. Lo que nadie podía ignorar era que ese día había dejado al director Robles en una posición incómoda. Su silencio en el auditorio, su incapacidad para desestimar las palabras de Luciana frente a tantas personas, era una derrota en sí misma. Y aunque aún no había reaccionado, todos sabían que tarde o temprano intentaría recuperar el control que había perdido. Pero en ese instante, bajo el cielo anaranjado del atardecer capitalino, nada de eso importaba. Luciana había encontrado su lugar, al menos por un momento, y con ello había demostrado que la dignidad y la valentía podían florecer incluso en los ambientes más hostiles. El lunes siguiente al concurso, los pasillos del Colegio San Ignacio ya no eran los mismos. Los murmullos habituales, antes cargados de lástima o desprecio,
ahora se transformaban en comentarios de admiración. Alumnos que nunca habían cruzado palabra con Luciana la miraban con respeto. Algunos incluso se acercaban a felicitarla. «Luciana, tu discurso fue increíble. Me hizo pensar mucho», dijo una compañera que solía ignorarla. «Gracias», respondió ella sorprendida, sin saber cómo reaccionar ante la repentina cordialidad. Para Diego era claro lo que estaba pasando. «¿Lo ves? Ahora te escuchan porque no tuvieron opción». Tu voz fue demasiado fuerte para ignorarla. Luciana sonrió, aunque en su interior sentía una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que las miradas podían cambiar con rapidez, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía reconocida no por su silla, sino por sus palabras. El director Robles, en cambio, vivía el inicio de un verdadero tormento. Durante la reunión semanal de maestros, varios docentes aprovecharon para comentar lo sucedido en el concurso. Fue un orgullo que una alumna de nuestra institución representara al colegio de esa manera, dijo la profesora Clara, con una sonrisa que parecía desafiarlo. Otros maestros asintieron y hasta quienes solían mantenerse neutrales compartieron elogios. El director intentó cambiar de tema, pero el brillo en los ojos de los presentes lo traicionaba. Sabían que su discurso había sido un éxito. Los rumores llegaron también a los padres de familia. Algunos comentaban en grupos de WhatsApp que la joven Márquez había dejado en alto el nombre de la escuela, mientras que otros cuestionaban por qué el director nunca había apoyado públicamente a la estudiante. Esa presión silenciosa comenzaba a erosionar la autoridad de Robles. Mientras tanto, Alejandro notaba cómo su hija caminaba, al menos en el sentido emocional, con la frente más en alto. Una noche, mientras cenaban pozole en casa, le dijo con orgullo: «Luciana, no solo me hiciste sentir el padre más orgulloso del mundo, también hiciste que muchos se replantearan la manera en que ven a las personas con discapacidad». Ella bajó la cuchara, sonrojada. «No sé si hice tanto, papá. Yo solo hablé de lo que vivo todos los días». «Precisamente por eso», respondió él. «Porque hablaste con verdad». Las palabras de Alejandro le recordaban que su lucha tenía un eco más grande del que imaginaba. Sin embargo, también era consciente de que Robles no se quedaría de brazos cruzados. Podía sentir la tensión en el aire cada vez que se cruzaban en los pasillos. Él la miraba con una frialdad que anunciaba represalias. En paralelo, el hospital también comenzó a reconocer a Alejandro no solo por sus cirugías, sino por su papel como padre. Colegas y pacientes lo felicitaban. «Doctor Márquez, su hija es un ejemplo para todos. Usted debe estar muy orgulloso», le decía una enfermera. Ese reconocimiento le recordaba que su lucha familiar trascendía más allá de las paredes del colegio. La historia de Luciana ya no era privada. Se estaba convirtiendo en un símbolo silencioso de resistencia y dignidad. Pero con cada logro, también llegaban nuevas preocupaciones. Alejandro se preguntaba cuánto podría soportar su hija si la presión aumentaba. En las noches, al verla escribir en su cuaderno, pensaba en lo frágil que podía parecer y al mismo tiempo en la fortaleza inquebrantable que la sostenía. Luciana, por su parte, sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Las palabras que antes eran solo refugio, ahora se transformaban en armas de verdad. Y aunque el reconocimiento le daba aliento, también entendía que estaba entrando en un terreno donde los enemigos no se quedarían quietos. Ese equilibrio entre orgullo y amenaza definía el nuevo clima en la escuela y en su vida. El concurso había sido un triunfo, sí, pero también la chispa que encendía una llama mucho más grande. Y esa llama pronto iluminaría rincones oscuros que muchos preferían mantener ocultos. El prestigio de Luciana después del concurso no solo cambió la percepción de sus compañeros y maestros, también sembró dudas incómodas entre los padres de familia. ¿Cómo era posible que una alumna a la que el director había tratado como un estorbo se convirtiera en un ejemplo nacional? Las conversaciones en los grupos de WhatsApp ardían con comentarios directos. ¿Por qué el director nunca la apoyó? O, esto demuestra que la escuela necesita otra dirección.
Don Esteban Robles lo percibía todo, aunque intentaba mantener la compostura. En los pasillos, su saludo ya no transmitía la misma seguridad. Su mirada, antes altiva, cargaba ahora una tensión apenas disimulada. Incluso los alumnos notaban la diferencia. «Mira cómo ya no camina igual de erguido», susurró Diego a Luciana un día. «Está nervioso, y con razón». El golpe final comenzó cuando el comité escolar decidió abrir una investigación interna a raíz de varias denuncias anónimas. Padres y maestros enviaron quejas formales sobre comentarios discriminatorios que el director había hecho no solo hacia Luciana, sino también hacia otros alumnos en años anteriores. El prestigio que había construido durante 2 décadas se desmoronaba como un muro viejo. Un viernes por la mañana, Alejandro recibió una llamada de la subdirectora, la señora Ortega. «Doctor Márquez, quiero informarle que se ha iniciado un proceso oficial para revisar la conducta del director Robles. Sus testimonios serán de gran valor». Alejandro, sorprendido, respondió con calma. «Haré lo necesario. No busco venganza, solo justicia para mi hija y para cualquier otro estudiante que haya sufrido lo mismo». Ese mismo día, Luciana fue citada para compartir su experiencia. Aunque al principio dudó, finalmente habló con claridad frente al comité. «Él intentó hacerme sentir menos. Dijo cosas que buscaban humillarme frente a mis compañeros. Pero lo que más duele no es lo que me dijo, sino que usara su poder para intentar apagarme». Sus palabras dejaron un silencio denso en la sala. Clara, quien estaba presente como testigo, confirmó lo dicho con ejemplos concretos. El caso ya no podía esconderse. Las semanas siguientes fueron un desfile de rumores. Algunos maestros comentaban que Robles estaba reuniendo documentos para defenderse. Otros aseguraban que planeaba renunciar antes de que lo destituyeran. Lo cierto es que su poder había desaparecido. La noticia oficial llegó en una asamblea extraordinaria. La subdirectora Ortega tomó el micrófono y anunció con voz firme: «Después de una revisión exhaustiva, el señor Esteban Robles deja de ser director del Colegio San Ignacio. A partir de hoy, la institución será liderada por un nuevo equipo que priorizará la inclusión y el respeto». El auditorio estalló en murmullos. Algunos alumnos aplaudieron discretamente. Otros, incrédulos, se miraban entre sí. Luciana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era alegría desbordante, era alivio. Por fin, la figura que tanto había intentado oprimirla había caído. Diego se inclinó hacia ella y murmuró: «Te dije que no se podía contra la verdad». Luciana sonrió con timidez, todavía procesando lo ocurrido. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Alejandro tomó aire profundamente. «Hija, ¿te das cuenta de lo que lograste? No solo defendiste tu lugar, también abriste la puerta para que nadie más viva lo mismo». Luciana apretó el cuaderno azul contra su pecho. «No sé si lo logré yo sola, papá. Sentí que todos ustedes me empujaban cuando más lo necesitaba. Y tenía razón». Fue la fuerza de Clara, la amistad de Diego, el apoyo incansable de su padre y sobre todo su valentía la que había puesto fin al reinado del director. Lo que quedaba ahora no era una revancha, sino un nuevo comienzo. Un colegio que debía reinventarse sin la sombra de un hombre que había confundido autoridad con soberbia. Y en medio de ese cambio, Luciana empezaba a vislumbrar un horizonte que nunca antes se había atrevido a imaginar. Con la salida del director Robles, el ambiente en el Colegio San Ignacio empezó a transformarse lentamente. Los pasillos que antes parecían cargados de juicios y miradas pesadas, ahora respiraban un aire distinto, más abierto. Los maestros comenzaron a hablar de inclusión de una manera real y no como un eslogan vacío, y los alumnos, poco a poco, entendieron que la diferencia no era un motivo de exclusión, sino de aprendizaje. Luciana, sin embargo, no se conformó con el cambio en su escuela. Su participación en el concurso literario había llamado la atención más allá de las paredes del plantel. Semanas después, recibió una invitación inesperada. La Secretaría de Cultura quería que compartiera su ensayo en un encuentro juvenil sobre literatura e inclusión. Cuando Alejandro leyó la carta junto a ella, se quedó sin palabras.
Hija, esto es un reconocimiento enorme. Vas a hablar frente a jóvenes de todo el país. Luciana lo miró con asombro y un poco de miedo. ¿Y si no soy suficiente? Él sonrió con ternura. Lo eres, Luciana, siempre lo has sido. El día del encuentro llegó. El evento se realizó en un centro cultural del centro histórico de la ciudad, con murales coloridos que recordaban la fuerza de las raíces mexicanas. Allí, Luciana se encontró rodeada de jóvenes con diferentes talentos, músicos, pintores, escritores. Al tomar la palabra sintió nuevamente ese cosquilleo en el estómago, pero ya no la paralizó. Habló de accesibilidad, de dignidad y de la importancia de escuchar todas las voces. El aplauso que recibió no fue de cortesía, fue sincero, profundo. Después de su intervención, una periodista cultural se le acercó. Luciana, tu historia merece ser conocida por más personas. ¿Nos permitirías publicar tu ensayo en nuestra revista? La propuesta la dejó sorprendida. Nunca había pensado que sus palabras pudieran llegar a tantas personas. Esa misma noche, con ayuda de Clara y Alejandro, dio su consentimiento. Semanas después, la revista salió publicada. Ver su texto impreso, acompañado de su nombre, fue como un sueño hecho realidad. Diego fue el primero en comprar un ejemplar y se lo entregó con orgullo. Míralo. Ahí está tu voz en papel, lista para llegar a quien la necesite. Luciana acarició las páginas con cuidado, como si fueran un tesoro. Nunca imaginé que algo mío estaría en una revista nacional. Alejandro, al verla tan emocionada, pensó en todas las noches en vela, en las lágrimas derramadas y en los silencios llenos de dolor. Cada sacrificio había valido la pena. El impacto fue inmediato. Escuelas de distintas ciudades comenzaron a invitar a Luciana para dar charlas motivacionales. Al principio dudaba, pero con cada presentación fue ganando confianza. Descubrió que al contar su historia, no solo sanaba sus propias heridas, sino que también inspiraba a otros. En una de esas charlas, después de su intervención, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, Luciana. Yo también uso silla de ruedas y siempre sentí que estaba sola. Hoy me di cuenta de que no lo estoy. Ese momento confirmó lo que ya empezaba a sospechar. Su voz podía abrir caminos para otros. De regreso a casa, mientras miraba por la ventana del coche, le confesó a su padre: «Papá, creo que encontré mi lugar. No solo quiero escribir, quiero hablar. Quiero luchar para que nadie más se sienta invisible». Alejandro apretó su mano con orgullo. «Entonces ya no hay límites, hija. Lo que comenzó como un dolor se está convirtiendo en tu fuerza más grande». Luciana sonrió, sintiendo que, por primera vez, la palabra futuro ya no le producía miedo, sino ilusión. El cambio en la vida de Luciana no solo se reflejaba en los escenarios y en las páginas de las revistas, también se manifestaba en sus relaciones más cercanas. El peso de la soledad, que durante meses la había acompañado como una sombra, comenzaba a disiparse gracias a los vínculos que florecían a su alrededor. Diego se había convertido en un pilar inquebrantable. Su amistad iba más allá de la defensa en los pasillos. Compartían conversaciones largas después de clase, a veces sobre literatura, otras sobre sueños que parecían inalcanzables. Una tarde, sentados en el patio del colegio, él confesó: «¿Sabes? Yo siempre quise estudiar periodismo, pero nunca tuve el valor de decirlo en casa. Mis papás esperan que siga el negocio familiar». Luciana lo miró con una mezcla de sorpresa y complicidad. «Diego, si yo me atreví a enfrentar al director, ¿cómo no vas a atreverte tú a decir lo que sueñas?». Él rió, rascándose la nuca. «Tienes razón. Supongo que tu valentía me contagia». Ese momento consolidó aún más su lazo. Ya no eran solo compañeros, eran aliados en el descubrimiento de quiénes querían ser. Por otro lado, la relación con la profesora Clara también se profundizó. Una tarde, después de una charla que Luciana dio en otra escuela, Clara se acercó a Alejandro mientras ella conversaba con los estudiantes. «Doctor Márquez, su hija tiene un don. Yo solo le mostré un camino, pero lo que hace con sus palabras es algo que nace de ella». Alejandro, conmovido, respondió:
Gracias por no haberla visto como una carga, como tantos otros. Usted creyó en ella cuando más lo necesitaba. Los ojos de Clara brillaron con sinceridad. No hice nada extraordinario, solo escuché lo que ya estaba allí. Esa conversación marcó un respeto mutuo que trascendía lo académico. Alejandro empezó a ver en Clara no solo a una maestra, sino a una aliada en la misión de proteger y guiar a Luciana. Mientras tanto, dentro de la familia Márquez también había heridas que sanar. Los abuelos de Luciana, que al inicio habían dudado sobre si ella debía seguir en la escuela, comenzaron a visitarla con mayor frecuencia. Una tarde, su abuela le llevó un rebozo bordado a mano y le dijo con voz emocionada: «Hija, cuando eras niña pensábamos que tu destino sería limitado. Hoy nos enseñaste que el límite estaba en nuestra mirada». Luciana abrazó el rebozo con lágrimas en los ojos. Sentía que poco a poco las piezas de su vida se acomodaban de una manera inesperada. Alejandro, por su parte, también atravesaba su propio proceso de reconciliación. Durante años se había culpado por no haber podido evitar el accidente que dejó a su hija paralizada. Esa culpa lo perseguía en cada guardia, en cada noche de insomnio. Pero ahora, al verla erguida en su silla, hablando frente a auditorios llenos y escribiendo en revistas nacionales, comprendió que su vida no se había detenido aquel día fatídico, se había transformado en una historia de resistencia. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, Alejandro levantó la copa de agua y dijo: «Quiero brindar por ti, Luciana. No solo porque eres mi hija, sino porque eres la prueba viviente de que la dignidad siempre vence». Luciana sonrió emocionada y contestó: «Brindemos también por ti, papá, porque sin tu fuerza yo no estaría aquí». Ese intercambio de palabras cerró un círculo de dolor y abrió uno de esperanza. Las reconciliaciones no borraban lo vivido, pero tejían nuevos lazos que daban sentido al pasado. Y así, entre amistades fortalecidas, maestros que se convertían en guías y una familia que aprendía a mirar con nuevos ojos, Luciana descubría que la verdadera victoria no era derrotar al director, sino haber transformado el dolor en unión. El sol caía sobre la ciudad, pintando de naranja y púrpura los edificios que se alzaban imponentes. Desde el balcón de su departamento, Alejandro observaba el horizonte con una sensación de paz que hacía mucho no experimentaba. A su lado, Luciana hojeaba su cuaderno azul, ese compañero inseparable que ahora guardaba no solo versos de dolor, sino también palabras de victoria. «¿Sabes, papá?», dijo Luciana mientras levantaba la mirada hacia el cielo. «A veces pienso en aquel accidente. Creí que mi vida había terminado, pero ahora entiendo que apenas estaba comenzando de una forma distinta». Alejandro le acarició el cabello con ternura. «Hija, yo también pasé años culpándome. Pensaba que te había fallado, pero hoy veo que fuiste tú quien me enseñó a mí. Me mostraste que la verdadera fuerza no está en los brazos ni en las piernas, sino en el corazón». Luciana sonrió con los ojos humedecidos. «Lo que aprendí es que nadie tiene derecho a decidir por ti lo que puedes o no puedes lograr. Si me hubiera dejado llevar por lo que decía el director, estaría escondida, creyendo que no valgo». El recuerdo de Robles aún dolía, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba lo que habían superado. Su caída no había sido solo una justicia personal, sino una lección para toda la institución. Y aunque la vida seguía presentando obstáculos, Luciana sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Diego llegó esa tarde para visitarlos. Traía bajo el brazo un libro de periodismo y una sonrisa tímida. «Luciana, gracias a ti me atreví a hablar con mis papás. Al principio se enojaron, pero al final aceptaron que quiero estudiar comunicación. No sabes lo mucho que me inspiraste». Luciana lo abrazó con fuerza. «Entonces ya somos dos los que decidimos escribir nuestra propia historia». Clara también se mantuvo cercana. Cada semana seguía revisando los textos de Luciana, empujándola a perfeccionar su estilo. Más que una profesora, se había convertido en una mentora, alguien que veía en ella un futuro brillante. Y los abuelos, antes temerosos, ahora la llenaban de orgullo. Su abuelo,
un hombre de pocas palabras, le dijo un domingo en la sobremesa: «Nunca había estado tan orgulloso de alguien en mi vida. Eres la prueba de que la voluntad rompe cualquier barrera». Esas palabras fueron como un bálsamo que sanaba las últimas dudas que quedaban en su interior. Alejandro, al verla rodeada de afecto y reconocimiento, entendió que su lucha como padre no había sido en vano. La niña que un día lloró en silencio por sentirse invisible, ahora era una joven capaz de inspirar a multitudes. «Luciana», le dijo con voz firme, «siempre supe que ibas a lograr grandes cosas. Pero lo que hiciste superó todo lo que pude imaginar». Ella lo miró con ternura y respondió: «Lo logramos juntos, papá. Sin ti no habría tenido el valor de alzar la voz». El viento soplaba suavemente, como si quisiera llevarse las últimas sombras del pasado. Luciana cerró su cuaderno azul y lo guardó con cuidado. Sabía que aún quedaban muchas páginas por llenar, pero ahora ya no escribiría desde el dolor, sino desde la esperanza. La historia de Luciana Márquez no era solo la de una joven que enfrentó la discriminación. Era la historia de un padre que se negó a rendirse, de amigos que se convirtieron en familia, de maestros que apostaron por la verdad. Y sobre todo, era la prueba de que la dignidad nunca se negocia. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos que nos recuerdan que el valor humano siempre puede transformar la realidad. Y si quieres seguir disfrutando, no olvides dar clic en el video sugerido en pantalla. Otra historia que te tocará el corazón. Luciana levantó la vista una vez más hacia el cielo de su ciudad y con una sonrisa serena pensó: «Este es apenas el comienzo».